Hola, esto es Tierra Movida. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi invitada de hoy es tremenda mujer. Es la fundadora y directora de Latinas Manitoba, una asociación de mujeres de esta provincia que está ubicada en Winnipeg. Es productora del programa Latinas Manitoba TV, es mamá, es esposa, pero sobre todo es una mujer que ha hecho de su experiencia y de su proceso de migración el motor para ayudar no solamente a otras mujeres, sino también a la comunidad latina en su provincia. Bienvenida, Fernanda. Es un placer para mí tenerte acá en el podcast. Gracias por aceptar mi invitación. Catalina, muchas gracias por invitarme. Un gusto platicar de mis experiencias migratorias y de Latinas Manitoba contigo y tus oyentes. Fernanda, arranquemos por contarle a la gente cómo llegaste a Manitoba, qué estaba pasando en tu vida en Ecuador cuando decidiste viajar, cómo fueron esos primeros semanas. Fernanda Vallejo llega a Canadá a finales del 2013. Sí, si no me equivoco, ya voy 13 años aquí en Canadá. Para esa época mi historia era un poco diferente, no tenía esa visión o ese sueño migratorio, el sueño canadiense se puede decir, es algo que me tocó. Es algo que me tocó. Llegué bajo un proceso de sponsorship. Mi mamá trajo a la familia, es decir, a mi papá, a mi hermano, a mí. Para esa época fue un proceso algo largo para ella, pues ella salió de Ecuador no recuerdo el año, yo tenía como 15 años aproximadamente. Ella llega a Canadá con visa de turismo, pero a su vez ella se unifica con su familia que ya estaba acá en Canadá o en el área de Winnipeg hace algunos años. Mi mami llega acá primero por mi tía. Mi tía, no sé, tal vez llegó hace 35 años a Canadá. Igual mi abuelita que vino a apoyarla, una mujer sola, con dos hijos, etcétera. Entonces, a través de mi tía es como mi mami consigue visa de trabajo. Pasan unos años hasta que en el 2013 nos sale la visa de PR a toda la familia. Entonces, mami tuvo un cierto tiempo trabajando en este proceso migratorio. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, apenas mi mami vino a Canadá, yo traté de venir, pero tuve que cambiar mis papeles de guardianship. So, mi guardianship o mi persona a cargo de mí legalmente, se puede decir, era mi tía, era mi tutora legal. Esa es la palabra. Entonces tuvimos que hacer todos esos trámites para tratar de unir a mamá con hija. Ujú. Sí, pero lamentablemente no se dio, no se pudo convencer al gobierno canadiense de que yo tenía planes de solo venir a estudiar y no tuve la visa en esa época. Entonces tenía 15 años y ya perdí la ilusión de viajar a Canadá hasta que en el 2013 nos llega, no, 2011, sí, sí, porque son 13 años atrás, nos llega la noticia o empezamos a hacer los trámites, los exámenes de sangre, enviar toda la documentación que te pide el país. Y yo no sabía bien cuál era el proceso, solo sabía que tenía que venir acá a firmar un papel. Entonces nos sale la visa y para ese entonces yo ya tenía 19, 20 años tal vez, pero yo ya tenía mi vida hecha con mi pareja en Ecuador, ya no vivía con papá, ni hermano, etcétera. Tenía mi vida, era instructora de artes marciales, chef, um, sí, era a lo que me dedicaba, gastronomía y las artes marciales, ¿sí? Siempre tuve ese espíritu mochilero de viajar por todo Ecuador, Sudamérica, conocer gente. Y a través de este proceso es cuando me da un golpe de humildad, se puede decir, conociendo Ujú. más gente de diferentes circunstancias que también tienen ese bonito deseo de viajar y hacer turismo o a veces son mochileros. Ok, llego acá a Canadá y todo el panorama es súper diferente. Am, Primero no me dijeron cuánto tiempo tenía que estar. Yo pensé que ya tenía mi ticket de regreso después de un mes, Ujú. pero al momento que pasa ese mes, pues no había ni mi pasaporte, ni el ticket de avión. Y obviamente mi mami o mi familia quería
mantenerme aquí en Canadá, ¿no? Tantos años de esfuerzo y ya no era mi sueño, no era mi ilusión quedarme acá, pero bueno, entonces como valiente tuve que trabajar, costearme el pasaje de regreso a Ecuador y resolver la situación. Obviamente no iba a desaprovechar la residencia, entonces utilicé todos esos años para estudiar aquí, trabajar, viajar a Ecuador. Era like 6 meses de aquí y 6 meses de allá. Entonces, en Ecuador ya tenía mi vida con mi pareja, como te dije antes, hasta que luego de unos 4 años ya me doy cuenta que el PR estaba por expirar la tarjeta y tenía que ser renovado. Y aquí tienes ¿cómo se dice? Como leyes o regulaciones que te dice que si no tienes ciertos días ah, con los pies dentro de Canadá, pues no puedes renovarlo. Entonces, ahí es cuando decido quedarme y con mi pareja ya habíamos decidido tener nuestro primer bebé. Entonces, ya no tenía para qué estar allá. La decisión estaba tomada, el bebé iba a nacer acá en Canadá y yo iba a traer a mi esposo pensando que tal vez íbamos a tener una mejor vida que en Ecuador, ¿no? Pero el proceso se demoró un poquito. Am, Tuve que esperar hasta que el bebé nazca para que le salgan los papeles a él. Entonces es un proceso fuerte de depresión, pues pasar sola tu primer embarazo. A pesar de tener familia, pues sí es difícil. Por supuesto. Sí, claro. Anyways, entonces salen los papeles de él, pero tú sabes, el hombre latino a veces es un poco celoso y las cosas en lugar de mejorar acá, pues nos distanciaron más. Fui víctima de violencia intrafamiliar y sí, entonces es una de las cosas que me mueve en la vida, porque cuando yo buscaba ese apoyo aquí en Winnipeg, Manitoba, pues no había como con quién hablar de este tema, pues solo estaba el sistema canadiense, el sistema judicial, um, que no te ayudan mucho. Sí, o sea, cuando uno es víctima aquí, bueno, tienes que pasar por los policías. Hay algo que se llama CFS, que es el Child Family Services. Ujú. Entonces, siempre que hay esos temitas de violencia, por eso siempre aconsejo a las familias que van a venir, cuando empiecen los momentos de discusión, acuérdense por qué vinieron juntos o Ujú. qué los trajo, ¿verdad? Y también es importante que la gente conozca sobre esta agencia que está alrededor de Canadá, también lo hay en Estados Unidos con nombres diferentes, pero sí, ellos se encargan de velar por el bienestar de los niños, ¿verdad? Y bueno, yo como tenía mi trabajo, hice todos los papeles para traer al papá de mi niño acá. Tuve las pruebas suficientes para demostrar que yo era capaz de criar a mi niño. Entonces el CFS, el gobierno, el sistema canadiense se puso de mi lado. Yo me quedé con la custodia total de mi niño, pero el proceso de divorcio, tuve que hacer el divorcio aquí en Canadá. Oh, wow. No, no es algo que tenía en mis planes. Quería que la familia se una acá, ¿no? Tener una mejor historia que en Ecuador, mejores oportunidades, pero son cosas que no se dan y son cosas que siguen pasando, porque no me pasa solo a mí, hay varias mujeres, varias personas, varias familias que llegan con la misma ilusión de estar juntos, pero la situación um, no favorece. Mi caso fue diferente, no sé, fue algo de, no sé, un hombre celoso, se puede decir, ¿no? Que a lo mejor aquí hasta me secuestró, literal, o sea, Wow. tuve que esperar cierto tiempo para poder hablar o esperar a que el bebé esté en mis brazos para poder salir de ese círculo. Ujú. Sí. Pero ahora los procesos son diferentes. Las familias tienen, yo me doy cuenta que tienen esas disputas, se puede decir, porque vienen con el sueño canadiense y a lo mejor no tienen el suficiente income con el que venían soñando. O sea, no hacen tanto dinero como, o vienen a trabajar en sus profesiones soñadas. Sí, entonces es cuando la familia se empieza a desunir un poco y bueno, son los casos actuales.
Yo quisiera parar ahí un momentito, Fernanda, para reconocerte y darte las gracias por compartir ese pedacito de tu historia, porque como tú bien lo dices, el proyecto familia cambia para muchas personas, cambia cuando migramos. Yo no he sido víctima de violencia intrafamiliar, pero sí tuve que pasar por un proceso de separación también, estando aquí ya en Canadá, y es un tema que es absolutamente doloroso tanto para la pareja como para los hijos. Y qué bueno que las personas que nos están escuchando están aquí en Canadá, sepan que hay recursos, hay a dónde acercarse, hay, como dices tú, hay una organización que nos apoya. En todas las ciudades hay centros de atención para mujeres que están pasando por ya sea problemas de violencia doméstica o por procesos de separación y no conocemos el sistema, no sabemos cómo navegar esto. No nos imaginábamos que parte del proyecto Canadá iba a ser atravesar una separación o un divorcio. Entonces, hago este stop, Fernanda, para darte las gracias por abrirte de esta manera y por permitirle a otras mujeres y a otras familias escuchar cómo es difícil, pero se puede atravesar, se puede pasar la página. Y hablemos de pasar la página o de seguir adelante después de esa situación tan desafortunada, ¿cómo logras, digamos, recomponerte y seguir adelante en tu camino? Bueno, ok, ya acudí a la justicia del sistema canadiense y pasé por este proceso, que es un proceso súper difícil porque para una madre ser quien trabaja, eh, ser la persona que provee para la familia, pagar por un daycare, que aquí no es fácil encontrarlo, ¿verdad? Porque ahora tenemos un exceso de niños después de la pandemia, pero antes era un poquito más fácil. Y además Ok, son costosísimos. sí. Y bueno, entonces cuando pasas por este proceso, el propio sistema te manda a tener como un poco de ayuda psicológica y tú sabes si lo tomas o no. Yo fui dirigida a un centro de mujeres solo para platicar, a tomar citas a ciertas horas después del trabajo, pero es algo que yo no quería, no tenía mucho tiempo, no me sentía en confianza porque ya pasé, ya conocí el sistema, cómo trabajaba esto del CFS, y si uno va y menciona que tienes algún problema, tuviste alguna situación, como que ya te entra el temor de que vuelvas a caer con el CFS nuevamente. Entonces traté de aludirlo, seguir trabajando con mi vida hasta que gané el caso. Empecé el proceso de divorcio. Entonces aquí el sistema te pide estar 3 meses 3 meses separados, ¿no? Para confirmar que hay una separación, y luego son 12 meses para el divorcio, para poderte divorciar. Sí, entonces yo acudí a Legal Aid para tener un abogado gratuito, porque si no son muy costosos. Y bueno, califiqué y justo llega la pandemia durante todo ese proceso, entonces algo que tenía que durar no más de 6 meses tal vez, tardó hasta el 2020. Wow. Entonces, en agosto del 2020 es cuando al fin recibo todos los papeles de la corte diciéndome que tengo la custodia total de mi niño, que gané el caso literal. Me puse muy fuerte esos años. No Ujú. tenía la ayuda o el apoyo que uno busca, ¿no? Como tal vez más gente que habla español y que haya pasado por el mismo proceso, sino solo conocer y navegar el sistema canadiense prácticamente sola. Em, sí. La depresión es algo que tal vez no se ha ido porque no lo supe tratar, más que los médicos de aquí te dan las medicaciones que necesitas, y la verdad no es algo que sea del todo positivo estar con medicación para tratar una depresión. Em, con el tiempo, cada separación siempre es difícil. Para los que han pasado por esto deben saber, ¿no? Es un proceso de adaptarte nuevamente a estar solo, a la idea de que ya, chao. No existe esa familia con la que soñaste, etcétera. Pero bueno, entonces pasa un año y yo decido darme una oportunidad nuevamente, conocer más gente, empezar a dating otra vez, y ya estaba feliz, ya pasé la página, ¿no? Una mujer que trabaja, que es independiente económicamente,
no necesita de nadie, solo ser responsable de mi niño en esa época. Y él contaba con un excelente home-based daycare. Ajá. Son los lugares donde tú dejas a los niños. Es como en una casa, ¿no? Y las personas Ujú. tienen sus papeles necesarios como para cuidar a los niños. Entonces luego, durante la pandemia, dije, si yo pasé por esta oleada tan fuerte navegando el sistema y supe que habían más personas que tal vez pasaron por lo mismo y viven en silencio, Ujú. ¿por qué no apoyarlas? ¿Por qué no crear una red grande en donde todas nos podamos apoyar psicológicamente, dar consejos basado en nuestras opiniones, etcétera? Y se me ocurre crear un grupo en Facebook. Ok. Entonces, cuando lo creo, se llamaba Latinas Winnipeg. Sí, empezó Ujú. con muy poquitas personas a principios de la pandemia en marzo del 2020. Ok, luego todos siguen invitando amigos, personas que conocen. El grupo es exclusivamente para mujeres, así se pueden Ujú. tratar temas más delicados. Am, bueno, y vamos conectando a más personas, ¿no? A más mujeres que ya están en planes de venir a Canadá o ya están en Canadá o están en Manitoba o tratando de venir a Winnipeg y haciendo conexiones. Entonces, durante el primer o segundo mes de Latinas Manitoba, alguien me dijo, ¿y por qué no nos expandimos o no te expandes a todo Manitoba? Ahí es cuando decido cambiar el nombre de Latinas Winnipeg a Latinas Manitoba, porque también aparecieron mujeres que vivían alrededor de la provincia y también pasaban por este tipo de situaciones. Y hay otros pueblitos dentro de Manitoba más pequeños que Winnipeg, donde no hay mucho latino y si tú no hablas el inglés, ¿con quién vas a hablar de esto? Y el sistema se demora muchísimo a veces en darte un intérprete Y la o... sensación de estar aislada es aún más grande. Yo que viví en un pueblo remoto en Saskatchewan, sé que sí, cuando uno está, se siente allá como tirado en medio de la nada, ¿verdad? y con quién hablar. Y si no sabes el idioma, Mm. pues se hace un poquito más difícil el trayecto. Cómo ir al banco, cómo comprar algo en el supermercado, inclusive hablar con los profesores de tus hijos, etcétera. Entonces se vuelve una travesía. Bueno, entonces conociendo más a través de Zoom, porque era pandemia, así Ujú. era como nos empezamos a reunir y conociendo las situaciones de estas mujeres que ya se habían unido al grupo, decido crear clases de inglés gratuito, pero dentro del grupo de Facebook. Para Ujú. mí todo era ese pequeño grupito, la red de apoyo que había creado. Yo era la encargada de dar las clases, bueno, ya me lo había propuesto, era mi objetivo, mi meta, y yo daba las clases de inglés básico, intermedio, y tuve que conseguir a alguien con más experiencia con inglés, tal vez con IELTS o algo así, para ayudar a las mujeres que estaban preparándose para la ciudadanía o para sus papeles. Ujú. Sí tuve tres voluntarias en esa área, pero es difícil el commitment, em, como que ofrecer tu tiempo todo el tiempo, ¿no? Porque Sí. aquí en Canadá es muy común hacer voluntariado, pero nuestra cultura latina es porque voy a dar mi tiempo si es que no es pagado, De acuerdo. ya. Pero es algo de costumbre y de la vida canadiense, ¿no? Entonces aquí siempre se impulsa a la gente a que hacer voluntariado es bueno, te sirve de referencias para algún trabajo futuro que tengas, etcétera, y también para ganar experiencia canadiense. Bueno, entonces estaba con las clases de inglés, muy bien. Luego empiezo a hacer, no había muchas cosas que se podían hacer durante la pandemia, más que las reuniones, círculos conversacionales online. Am, También nos uníamos en oración, se puede decir, ¿no? Si es que había alguien pasando por algún momento difícil, ¿no? Entonces, entre algunas nos reuníamos, también orábamos, se puede decir, como fortaleciendo ese pedacito que te hace falta, ¿no? Am, para el año 2020, no, 2021, que ya se empieza a suavizar las cosas de la pandemia, es cuando organizamos el primer café
en Ujú. persona de Latinas Manitoba. Para ese entonces ya decidí buscar ayuda de algunas chicas moderadoras que me ayuden a controlar el grupo y nos fue muy bien, tuvimos muy buena acogida, reunimos a más de 30 mujeres, yo creo. ¿Cuántas habían en el grupo de Facebook para ese entonces? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo la verdad. Pero estábamos con dos ceros a los lados, Ajá. 100, 300, 500, tal vez, no mucho, porque esta oleada migratoria empieza a cambiar durante este tiempo de la pandemia, entonces empiezan a llegar más latinos acá, y me parece que para el 2020, 23, 24 es cuando ya se acaba esto de la pandemia, uno sale y te descubres con no sé, un Winnipeg diferente, con más Ajá. gente que habla español. Sí, fue un cambio, porque antes de la pandemia, si tú tomabas un bus, transporte público, no había quien te entienda que hablabas en español. Ajá. Pero sorprendentemente ya tomabas el bus y ya escuchabas más personas hablando español y como que te daba esa alegría de poder platicar con más personas. Entonces, eso es como va creciendo Latinas Manitoba, voy conociendo el proceso, compartiendo el sistema, nos compartíamos o nos seguimos compartiendo tips de cómo encontrar una escuela para tus hijos si eres recién llegado, cómo encontrar un médico familiar, haciendo workshops, cómo hacer tu hoja de vida, diferentes temas de importancia, ¿no? Y en el año 2021 es cuando me decido en incorporar el grupo como un non-profit, entonces yo creo que ya habría pasado de las 1,000 personas dentro del grupo y ya sabía que se los iba ayudando o se iba ayudando a las mujeres en diferentes áreas y ya tenemos cuatro años con Latinas Manitoba. Bueno, pues felicitaciones. Cuéntame una cosa, de ese primer café con 30 mujeres, pasamos en el 2024 al primer Congreso de Latinas Manitoba. ¿Cómo fue organizar ese evento? Cuéntanos un poco más sobre ese primer Congreso de Mujeres Hispanas en Manitoba Ok. que pasó este primer trimestre del año. Mira, en el año 2023 decido hacer un seminario, invitar a algunas mujeres, ¿no? Que eran expertas tal vez con psicología, no solo aquí, sino en sus países, a oficiales de policía canadienses también. Conocí a una oficial muy buena que se hizo mi amiga y ella había pasado también por violencia intrafamiliar acá adentro, entonces en sus años durante la policía ella se dedica a hacer este tipo ella es de Filipinas, de conversaciones, ¿no? Para crear un awareness, Crear cómo conciencia. evitar. Sí, Ujú. entonces también conocí a social workers, pero a veces los social workers hispanohablantes son muy cortitos de tiempo, muy ocupados, siempre con ¿cómo se dice? Disponibilidad o con las Ujú. ganas de apoyar, pero no con el tiempo o recursos necesarios. Ujú. Había conocido una social worker muy buena, em, canadiense. También había pasado por la misma situación y ella tiene su organización que lleva algunos años acá. eh, a- a- Trabaja en el sistema judicial, etcétera. Entonces fue una de las invitadas y habían más mujeres que querían contribuir dentro de este seminario. Tuve que alargarlo y hacer 2 seminarios ya después de un tiempo. Entonces, entre una de todas mis participantes o de las personas que fueron a dar su charla en estos seminarios, Carmen Puente, ella contó su historia migratoria. Ya para el año 2024, me dicen que querían crear un congreso de mujeres y que necesitaban la ayuda de Latinas Manitoba. Entonces, a través de Carmen, es como se crea este primer congreso hispano. Y yo dentro de Latinas Manitoba, al tener a toda esta red de mujeres conectadas, es como decido Ujú. apoyarla a llevar esto a cabo. Entonces, el primer Congreso de Mujeres Hispanas no es algo que yo lo organicé, es algo en lo que yo apoyé.
se puede Ujú, decir, ¿no? A pasar la voz. También hablé sobre mi experiencia, no tanto migratoria, pero sí para crear este awareness por el que he estado em, creando conciencia, se puede decir, ¿sí? ujú. Bueno, y eso es un poco cómo llega a pasar el primer congreso. Entonces yo solo puse mi mano de colaboración ahí para llevar este sueño de otra persona a cabo y sé que fue muy bien. Ujú. Eh, Fue un proceso de planeación de por lo menos unos 2, 3 meses, yo diría, para mis workshops, para mis seminarios. No necesito tanta planeación para serte honesta, porque a veces son cositas que se me ocurren. Ujú. Vamos a hablar de tal tema. Entonces solo tengo que ponerlo y ya llama el interés de la gente y es fácil reunir a las mujeres y sí, entonces creo que hemos sido un buen bridge, un buen puente para Ujú. unir a las mujeres y seguir impulsando a nuevas mujeres, creando ¿cómo se dice? Sí. Inspirándolas, porque sé que si yo tuve este sueño de crear un apoyo para mujeres, es algo que llama la atención y muchas otras mujeres van a querer hacer lo mismo y por qué no apoyarlas si es el objetivo. Y como siempre menciono, Latinas Manitoba no soy solo yo, sino es todo el grupo que yo he creado y si algún día ya no estoy presente aquí, pues quiero que siga que siga con el mismo objetivo, con los mismos valores, misma visión. Los proyectos de Latinas Manitoba, ¿cómo nacen? Pude ver que tienen un proyecto que se llama Latinas Closet y también han hecho seminarios de maquillaje, círculos de conversación en inglés. ¿Estas son ideas que a ti se te ocurren? ¿Son ideas que entre todas van aportando los integrantes del grupo o el grupo más cercano a ti, digamos que está colaborando, se reúnen de tanto en tanto para hacer como una lluvia de ideas? ¿Cómo nacen los proyectos? Mira, cuando creé Latinas Manitoba, es normal que en un grupo de Facebook las mujeres pongan sus inquietudes, ¿verdad? Entonces, a través de las inquietudes de ellas es como que voy, no estudiando literal, pero sí conociendo cuáles son las necesidades Ujú. y voy tratando de llenar esos espacios. Hasta el año 2024 es cuando recién decido crear mi board, mi mesa directiva de Latinas Manitoba, es decir, durante los otros 3 años estuve trabajando todo el tiempo yo sola, sí contando con el apoyo de las moderadoras, pero ellas como que me ayudaban a controlar los chats, que no hayan comentarios fuera de lugar, etcétera. Y también a través de ellas, porque siempre trato de elegir a mujeres de diferentes edades o de diferentes partes, es como quiero escuchar la voz de más mujeres Ujú. alrededor. Y así van naciendo las ideas, primero a través de conversaciones, porque las mujeres me escriben por interno, o sea, me tienen esa confianza que es algo muy, muy bonito y a través de esas inquietudes que me van llegando es cuando voy creando, vamos ahora a hablar de esto, porque si una tiene esta inquietud, como hago un resumen, de seguro hay unas 30 o unas 20 más que no saben cómo hacerlo y no solo son mujeres, sino también son hombres. Am, ¿Cómo nace el Latinas Closet? Es una buena pregunta. Aquí en Canadá existe la costumbre de intercambiar ropa o hay estos thrift stores, que es tiendas de segunda mano, y todos los ocupan literal, desde familias que están muy bien económicamente, canadienses, hasta los que más necesitan, porque son precios muy accesibles. Y luego de tener a mi primer hijo y conocer esto de intercambiar ropa entre mamás, etcétera, es como vamos creando esto de Latinas Closet. Ujú. Entonces, posteando las fotografías de la ropa o de los juguetes, cosas para invierno en el grupo. Entonces, así es como nace y la que estaba interesada, pues lo tomaba, tenía que recogerlo, etcétera. Y luego empiezan a haber más necesidades, personas que ya me van contando, no sé, estoy pasando por un momento económico muy malo, acabo de llegar a Canadá, no sé,
dónde conseguir una buena chompa de invierno. Ujú. Entonces se ponía, ¿dónde alguien tiene alguna chompa de invierno, etcétera? Entonces ya llegaban botas, ski pants, jackets, etcétera. Y así es como nos vamos expandiendo en esto de Latinas Closet hasta que empiezo a buscar ayuda de más chicas, ¿no? Para que me ayuden a recolectar la ropa, a chequear si están en buen estado, porque es muy importante cuando tienes que dar algo, como que si tú lo fueras a A usar, reciclar, ¿no? de Sí, acuerdo. entonces chequear que están en buen estado, que no están rotos, etcétera, para ser aprobado y que pasen al siguiente nivel, ¿no? Ujú. Bueno, entonces ahí luego se crea un formulario en el que pones qué tipo de necesidades tienes. Entonces, la gente por lo general me dice, somos una familia de recién llegados, tantos hombres, tantas mujeres, y así es como vamos conectando. ¿Quién tiene, yo que sé, pantalones para varón de tal talla, etcétera? Entonces, las personas me empiezan a escribir por interno, estoy pasando por esta mal situación económica, por ejemplo, ¿no? No tengo para dar a comer a mis hijos. Entonces ahí vamos creando el recolección de víveres no perecederos. Y también durante la pandemia, creo que esto ya empezó durante la pandemia, a recolectar los víveres, comida, ¿no? Que no se dañe para poder ayudar a otras familias, porque era difícil trabajar. Eso de los trabajos remotos sí es un poco complicado. Durante la pandemia muchos lugares de trabajo optaron por eso, pero no era la forma más fácil de conseguir trabajo, y las necesidades económicas pues siempre están, y era una forma de apoyarnos. Entonces son dos proyectos que se dividieron. Uno era el proyecto de donaciones, en el que se recibe comidas, cosas de aseo personal, y el otro era el de la ropa. Para el año 2021 es cuando decido hacer como no fundraising, pero sí por Navidad, Ujú. elegir alguna organización de caridad. Y había elegido yo Villarrosa. Villarrosa es un centro donde llegan las chicas jovencitas que se quedan embarazadas y no terminan la escuela, entonces ellos las apoyan a tener un lugar donde vivir, a pasar su embarazo, a alimentarse bien, a poder estudiar hasta su graduación. Entonces, la idea de esta fiesta de Navidad era recolectar ropa, pañales, para poder ayudarlas. Entonces, creo que fue uno de los primeros movimientos con el que nace esto de donaciones y el Latinas Closet. Todavía no se llamaba así hasta el año 2022 o 2023, que ya nos pusimos un poquito creativas con el nombre. Eh, y cuando digo creativas es porque ya tenía las voces de mis moderadoras, ¿no? ¿Cómo Ujú. llamamos esto ahora? ¿Cómo, etcétera? Y así es como las ideas van naciendo, a través de conocer las necesidades de las personas. Personalmente tengo una experiencia aquí en la ciudad donde vivo, de un grupo también de latinas mamás. Somos mamás latinas que nos apoyamos unas a otras. No está conformado, digamos, como una organización sin ánimo de lucro ni ningún tipo de asociación oficial o formal. Simplemente es un grupo de mamás que nos ayudamos y todo lo que mencionas me parece absolutamente importante porque lo he visto acá y lo he escuchado que pasa en otros grupos y es como el poder de unirnos para apoyarnos unos a otros resulta ser tan grande. Es decir, no recae específicamente sobre la persona que alguna vez se le ocurrió abrir un grupo de Facebook o alguna vez se le ocurrió abrir un chat grupal de WhatsApp, sino como todas las personas que estamos en ese grupo poniendo un pedacito chiquito, contribuimos e impactamos de una manera que tal vez no nos la vamos a imaginar. Pero no todo es color de rosa y cuando se crean estos grupos, estas asociaciones comunitarias, siempre hay personas que se atribuyen trabajos ajenos, que quieren desinformar, que tienen intenciones de hacer plagios de proyectos o de ideas. Esta es una Ujú. queja que recurrentemente yo la he escuchado cuando indago por proyectos o iniciativas y siempre existe como esta queja permanente. Cuéntanos si ustedes en Latinas Manitoba han pasado por lo mismo, cómo han sorteado esta situación. Bueno, la respuesta es sí, pero antes de darte más detalles,
Quiero mencionar que antes de que yo incorpore mi organización, ya te dije que no conocía de otras organizaciones, no sabía nada de asociaciones, ni había escuchado por ahí que había un grupo de mexicanos que se reunía para hacer el pabellón mexicano durante el folclorama. El folclorama es un evento o un festival multicultural, ¿no? Ujú. Que se realiza, pero aparte de eso, las mujeres en la iglesia pues no sabían nada. En el año 2023 o 2022 es cuando empiezo a escuchar que existen asociaciones. Entonces, yo pienso que Latinos Manitoba se creó con un objetivo de apoyar a las mujeres y también es una fuente de inspiración, es como prefiero verlos, porque bueno, a partir del grupo de Latinas Manitoba es cuando, por ejemplo, empiezan a postear Asociación Colombiana o Asociación Mexicana, y así es como me voy dando cuenta que más cosas van naciendo o ya existían y pues no se conocía, ¿verdad? Tal vez porque ciertas asociaciones existen solo para apoyar a personas de sus países o no sé cuáles fueron sus objetivos principales. Pero bueno, es bueno saber que también habían personas tratando de unificar a la comunidad desde antes, pero también muchas mujeres dentro del grupo. eh, por ejemplo, existen los martes de emprendedoras, ¿no? Entonces, una de las reglas es no spamming, pero empiezan a hacer como lluvia, como lluvia de que, o propagandas, ¿no? Aquí la asociación tal, ni sé cuánto, y te das cuenta que están ofreciendo tus mismas ideas y son personas que estaban pidiéndote ayuda desde un principio. Bueno, no hay que hacer un complaint sobre eso. Si es que hay más personas tratando de ayudar, es válido, pero yo pienso que es justo que si ellos saben que tú estás trabajando en todo esto solo, apoyando a más de 1,000 personas Ujú. y que necesitas una mano, ¿para qué crear competencia en lugar de darte una mano? De ¿Verdad? acuerdo. Sí. Entonces yo bueno, no quería verlo como competencia, sí, sino como estamos inspirando a más personas. Y bueno, y con el tiempo, en el año 2023 pues me doy cuenta que existía en esta Asociación de Colombia por más de 15 años, o la de México, que creo que va más de 11 años, y luego escuchando que habían personas tratando de unir a las personas de diferentes países, creando como una gran asociación, etcétera. Yo siempre quise estar lejos de esto porque empiezan a nacer más grupos de latinos en Facebook. Ujú. Entonces, por ahí alguien me dice, están tratando de tomar ventaja de las personas que llegan acá, les venden paquetes informativos eh, que son totalmente gratuitos. O sea, si tú durante la pandemia solo te pones a navegar online, yo qué Todo sé, está ahí. toda la información es gratuita y está en internet. Pero en esta época de pandemia es cuando empieza a haber este abuso, y no voy a mencionar de qué país, etcétera, que me llegó esta noticia o qué grupo, pero me dijeron mucho ojo, porque las personas que están en este grupo, recogiendo personas en el aeropuerto, vendiendo paquetes informativos, etcétera, están dentro del grupo esperando a que alguien ponga voy a llegar próximamente a Canadá. Ujú. Entonces es como que están buscando la oportunidad, se puede decir. No quiero juzgar, pero es una realidad que existe y hay que alzar la voz por, porque son cosas que pasan. De acuerdo. Y uno tiene que estar informado, o sea, todo está online, hay personas que te van a ayudar con la información gratuitamente, no hay por qué pagar por nada de esto. Está bien que uno a través de necesidades económicas quieras hacer algo de dinero, pero yo pienso que hay que buscar las formas legales y sin abusar de nadie, porque cuando llegamos tuvimos nuestras necesidades y yo creo que no está bien pues aprovecharnos de las necesidades de otros. Entonces, bueno, supe que por ahí tuvieron problemas legales, ya me habían dado como la alerta roja de cuidado. Entonces, yo solo quería mantener a mi Latinas Manitoba, ¿cómo se puede decir? Con ese objetivo, ¿no? Con esos valores, sin que se ensucie. O sea, Ah, tener
poder controlarlo desde dentro y dando el heads up, esto está pasando, por favor, si tienes, buscas información, etcétera. Bueno, y bueno, es uno de los problemas que había para esa, bueno, ya desde la pandemia, ¿no? Entonces me imagino que Ujú. habrán habido problemas semejantes antes, Antes. sí, pero Yo bueno, quise introducir este tema, Fernanda, no solamente para evidenciar que a veces pasan cosas desafortunadas, sino también, como lo estábamos hablando antes, para resaltar la importancia de unir esfuerzos ya, y trabajar conjuntamente entre las organizaciones en vez de competir. Como tú bien lo exacto. dijiste, no, yo no creé el Congreso, yo me uní a esta otra persona, yo me uní a la Asociación Villarrosa para ayudar a las mamás jóvenes. Entonces, sí, hay muchas maneras en que se Puedes pueden aunar los esfuerzos. ya colaborar y no quedarte con el crédito. Bueno, entonces a partir de este tipo de noticias, cuando digo, bueno, ya escuché que hay asociaciones, voy a mantener mi organización sin fines de lucro a salvo, ¿no? Y con los mismos objetivos, sin mirar a los lados, hasta que en el 2023 me empiecen a decir las asociaciones latinas se están reuniendo. Las asociaciones latinas se están uniendo porque queremos unificarnos para poder ayudar a la comunidad más grande de latinos, ¿no? Porque ya hubo este crecimiento grande y bueno, yo quería saber qué es lo que necesitaban de mí, qué es lo que querían de mí como Fernanda y qué es lo que querían de Latinas Manitoba, porque como te comenté antes, ya habían personas de adentro que, por ejemplo, con el proyecto de donaciones ya ayudaban o tal vez me pedían consejos, pero luego utilizaban esos mismos consejos o esa misma información que yo le daba para hacer algún taller, algún workshop online. Y bueno, es información que le estás compartiendo gratuitamente a otros, pero te das cuenta que van tomando toda esa información que tú vas reuniendo con amor, etcétera, ¿no? Para ofrecerla a través de otra organización o de otra asociación. Entonces, yo creo que eso también se llama quedarse como con tu crédito, ¿no? Porque es tu trabajo. O sea, está bien la información ahí, pero todo con punto y coma ya te suena un poquito raro. Bueno, entonces me logran convencer de que hay este grupo que se están reuniendo asociaciones de Ecuador, de Colombia, de México, Venezuela, etcétera. Nos reunimos todos y cada uno se presenta. Ahí es cuando me doy cuenta que existía la de México desde hace tanto tiempo, de Perú por acá y Colombia, etcétera, porque no me interesaba, no sabía, tenía mis objetivos eh, fijos. Entonces, bueno, vamos hablando, conociéndonos y me acuerdo que para la primera reunión es cuando yo les digo, es tiempo de mostrar una nueva cara, ¿no? De que ya se han escuchado problemas de algunas asociaciones o personas tratando de aprovechar oportunidades con los latinos y creo que si es que todos nos unificamos es algo que tendríamos que combatir sin apuntar a nadie. Entonces, así es como Latinas Manitoba entra dentro de este grupo de asociaciones porque ven tal vez en lo que cree como un punto clave, ¿no? Ujú. Como un núcleo donde ya tienes más de 2,000 mujeres adentro para pasar la voz. Ok. Entonces, dentro de estos objetivos de las asociaciones aquí en Manitoba, pues era crear campañas o conectar personas. Por ejemplo, alguien de México cuando viene, yo qué sé, la embajada mexicana acá, los conectamos con la Asociación Mexicana para tener esa información y que los ayuden o cuestiones migratorias, etcétera. Ujú. Y bueno, es un trabajo que nos va tomando un año y decidimos crear una gran asociación, por ahí nace el nombre de federación y la misma situación pasa que se van quedando con las ideas o todos trabajamos poniendo ideas en conjunto y se quedan con todo ese trabajo, ¿no? El crédito para ellos. No sé bien cuál es el objetivo, si apoyar o llamar la atención, pero es algo que realmente pasa. Pero como te dije antes, creo que Latinas Manitoba fue creado para apoyar, empoderar y también crear esta inspiración. Sí, pero siento que es necesario alzar la voz cuando algo no está bien
Se pusieron cartas para aclarar, ¿no? Que la asociación o la organización no está bajo ninguna umbrella, se puede decir. Y ahí es cuando empiezan a nacer más vocecitas, más personas contactándome. Sí, yo también. Yo también pasé por esto, yo creé algún proyecto en mi universidad, compartí esto para la comunidad latina, pero solo compartí el proyecto y no me volvieron a contactar. Algunos días vi que tomaron mi trabajo y lo expusieron. Entonces, sí me parece algo fatal. He decidido no exponer estos casos, más bien como mantenerlos por respeto a la privacidad de las personas, Ujú. ¿sí? Y además de que nadie somos perfectos, ¿no? Tal vez es un proceso migratorio en el que a lo mejor quieres hacer algo, pero no sabes cómo, pero quieres ser tú la persona Que brille. eh, que lleva el brillo, se puede decir. Ujú. Entonces, es una de las pequeñas cositas, pero dentro de Latinas Manitoba, eh, es feo hablar de esto porque tú aflojas o tú buscas ayuda y hasta dentro de las personas que me ayudaron como moderadoras, no todas, pero muy contadas, pues trataron de utilizar el nombre para tener beneficios propios en diferentes ocasiones y cuando te llega esas noticias, pues te crea incomodidad. Y lo que he hecho es, pues, no afrontar a la persona, ¿no? Sino poner un anuncio, Latinas Manitoba, no se puede utilizar el nombre para evitar problemas legales, etcétera, ¿no? Y así irme informando y creando las estipulaciones para proteger a un non-profit, a una organización. Creo que es normal, es válido, somos humanos, pensamos diferentes, pero creo que es importante también respetar. Quiero que sigamos con cositas un poquito más positivas, Fernanda, y hablemos de Latinas Manitoba TV, que se emite por Rogers TV. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cuántas personas participan? ¿Cómo lograste ese espacio? Háblanos sobre esto. Mira, cuando nos reunimos entre las asociaciones, estaba Maggie de Marco, ella es de Brasil. Entonces, cuando nos dice hay una oportunidad de crear un canal o un programa. Ok, y para ese entonces ya habían varias influencers o incluso yo hacía entrevistas dentro del grupo a doctores, a profesores, a personas. Entonces, entre el deseo de comunicar y compartir la voz, es como digo, bueno, voy a tomar la iniciativa, están dándome esta oportunidad, vamos a hablar y a ver qué pasa. Ujú. Entonces, cuando voy para el actual Rogers TV que se llamaba Show Spotlight en ese entonces, o sea, la cadena Rogers compra Show durante este tiempo. Eh, Conozco a varios productores que me abren las puertas, no solo para crear mi propio programa de televisión, porque sí me tomó un mes más o menos para que sea aprobado, pero me conocieron otros productores y me dieron el espacio para ser host en un programa de televisión o en un canal y un multicultural channel. Y recuerdo que para esa época no había nada en español. Es más, me prohibieron hacer las entrevistas en español Oh, hasta wow. que se dieron cuenta, pues sí, porque las personas que hacían las ediciones eran ucranianas, árabes, canadienses. No había manera de que durante la edición logren entender y como no es mi carrera, ¿no? Esto de Ujú. periodismo o hacer ediciones, etcétera, no había manera en que los pueda ayudar a menos que me sienta al lado a escuchar lo que se está diciendo Y um, traducirles. y traducir. Um, bueno, entonces se dan cuenta que la mayoría de mis invitados, porque quería dar a conocer las asociaciones también, ¿no? Para la gente de acá que vayan conociendo que hay más recursos de sus manos, se dan cuenta que mis invitados, además de ser canadienses o artistas de acá que aparecen en Netflix, también son las asociaciones, ¿no? Y mucha gente de habla hispana. Y me dicen, después de unos 6 meses, puedes empezar a hacer las entrevistas en español. Para Rogers TV, que era el show, el que Latinas Manitoba TV, esos ya los podía hacer en español porque yo era la productora. O sea, me dejaron toda la creatividad a mí. Ok. Entonces decidí hacerlo en español, ya sabía que se transmitía por tal canal y así es como nace toda esta bonita oportunidad a la que por ahora he decidido no solo hacerla yo, sino hay más personas que tienen el mismo sueño de estar atrás de la televisión comunicando, sino abrir más puertas a más personas
Sí, y por ejemplo, si tengo esta plataforma y yo no tengo el tiempo suficiente como para hacer entrevistas a todo el mundo, porque me encantaría tener dobles, pero no se puede. Sí, es difícil, es por eso que también me decidí crear una mesa directiva, porque no puedo estar en más de un evento el Por mismo día, supuesto, por ¿verdad? supuesto. Entonces, delegar es también parte del proceso de colaborar entre todos. Y bueno, entonces así es como nace las entrevistas en español, como nace Latinas Manitoba TV y todas esas bonitas oportunidades. Luego más personas se van uniendo a You Multicultural o tratando de crear sus propios canales de televisión o programas y es válido, pero tengo el orgullo de decir que el primer programa en español fue creado por Latinas Manitoba. Ya vamos un año en esto Mm. y muy contenta porque pues sí, estamos uniendo más personas y hasta llegamos a Chile. A mí me sorprende ver el alcance que tuvo este pequeño sueño, este pequeño grupo. Llegar hasta otros países, hasta Chile, de Canadá a Chile, me sorprende. En Ottawa me han contactado mujeres en Montreal porque han querido empezar sus propias organizaciones o de apoyo en otras provincias. Han escuchado cómo Latinas Manitoba apoya dentro de Manitoba y hay más provincias donde hay esta misma necesidad y hay más inmigrantes de habla hispana cada vez más. Entonces, pues he tenido también el gusto, con amor, compartir cómo crear una organización sin fines de lucro, cuáles son unas buenas técnicas para tener apoyo económico si es que no tienes grants de la provincia o del gobierno canadiense para tratar de impulsarlas y ahora les veo en Instagram que han crecido muchísimo en unos meses y pues me da la alegría de poder apoyar e inspirar a las personas así. Por mi parte no hay ningún problema en compartir, o sea, me encanta que la gente llegue a mí y me diga, Fer, necesito ayuda en esto o quiero empezar este proyecto y saber cómo puedo hacerlo, ¿no? Pero por otro lado estaba lo que me preguntabas antes, personas quedándose con el crédito, porque también ha habido personas preguntándome, ¿cómo puedo, quiero colaborar contigo? O sea, tipo lo del proyecto de la universidad. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, había hablado con alguien para hacer castings y me lo habían recomendado por algún lado. Dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Es una persona recomendada de alguien que conozco, tiene experiencia en este ámbito y está buscando oportunidades. Vamos a apoyarla. Entonces, logro hablar con esta persona. Vamos a empezar, vamos a hacer que el proyecto de Latinas Manitoba crezca, a abrir puertas para más personas. Compartimos un proyecto, pero ahí llega el momento que te desilusionas, cuando las personas ya te dejan en visto y no te responden nunca más, y luego de unos días ves que tu idea está en otro lado, ¿verdad? Pero como te digo, es válido soñar y querer hacer las cosas por ti mismo, pero creo que uno tiene que ser más de frente. Fernanda, migrar conlleva muchos retos y aprendizajes. En mi caso personal, para no ir muy lejos, pues yo tuve que aprender cómo crear un podcast. ¿Cuáles talentos ocultos tuyos crees que salieron a la luz con todo esto que has hecho de Latinas Manitoba? Serán un montón, pero cuéntanos de tres. Bueno, no sabía que a lo mejor iba a ser, como te dije antes, Dios sabe dónde nos pone y con qué propósito. Sí, no supe que iba a ser como un puente para unir personas, ¿no? Y crear una gran comunidad. Entonces, creo que a partir de Latinas Manitoba me doy cuenta que tengo el poder de hacer escuchar la voz de otros, de unir a la comunidad. Y también me doy cuenta que tengo un talento sociable que no lo sabía, tal vez son cositas que van haciendo, porque si, por ejemplo, me hacen una entrevista a mí, si me pongo tímida o tómate una foto, ¿no? Pero si es que yo soy la persona que tiene que hacer la entrevista, pues sí, es algo que se despierta. Si comparo mi primera entrevista que hice dentro del grupo de Latinas Manitoba fue en los martes de emprendimiento, que el objetivo era conocer a los emprendedores o negocios locales. Entonces, si veo esa primera entrevista, pues me da mucha ternura ver a la Fernanda de ese entonces versus a la Fernanda que está haciendo entrevistas para un
con su propio programa de televisión o para un canal de televisión. Sí, son tal vez talentos que vas conociendo. No creo ser una profesional en el tema, pero sí es algo que se va desarrollando y me encanta que se hayan abierto esas puertas. Sí. Otra cosa es, no sabía que tenía el talento para hacer interpretaciones, pero a través de uno de mis trabajos, bueno, puedo decir que una de mis escuelas de inglés, ya vine con inglés de Ecuador, pero el inglés que te enseñan en tus países parece bueno allá, pero a la final no es lo que esperabas. Entonces, en mis primeros trabajos acá, trabajo en call centers. Entonces, atendiendo a personas en los Estados Unidos, son la mayoría. Y, wow, la primera vez que tienes que hacer una interpretación o hablar con alguien es como que no entiendes nada, no te ganan los nervios, pero ya con el tiempo vas ganando la experiencia. Entonces, después de haber traducido a, yo que sé, a alguien en los Estados Unidos porque, yo que sé, había huesos de pollo en un sándwich, luego a vender medicaciones, prescripciones médicas, hacer transcripciones de las recetas médicas, a llegar a uno de mis objetivos de apoyar a las mujeres a comunicarse aquí en el sistema legal de juicios, con intérpretes, con los social workers, etcétera. Me doy cuenta que también tengo esa facilidad de traducir. Si tú voltearas a mirar hacia atrás y vieras a la Fernanda del 2013 o 14, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías a esa Fernanda? No te cases, no. Ah, no sé, aprovecha las oportunidades, tal vez no quedarnos estancados en algo que parece nuestra zona de confort, sino salir de eso porque el mundo es muy grande, sí, aprovechar las oportunidades que la vida te van dando. No vamos a estar en la zona de confort para siempre y no somos duraderos en esta tierra y hay diferentes situaciones, entonces sí, aprovecha las oportunidades y no te quedes estancado en tu zona de confort. Cuando abriste el grupo de latinas en Manitoba, o bueno, o en Winnipeg, digamos, cuando empieza esa pequeña semillita, ¿te imaginaste alguna vez en el 2024 voy a estar con un canal de televisión haciendo mi propio programa? No, creo que lo más grande que soñé y todavía no lo logro es crear un centro comunitario latino, ¿sí? Y ahora, después de conocer a más personas que estuvieran en asociaciones, etcétera, pues me di cuenta que el sueño no es solo mío, sino de más personas. Y sí es algo que me gustaría llevarlo a cabo, pero no cargando la maleta o el peso yo solo, sino hacerlo entre todos. Sí, pero no, es lo que tenía entre mis visiones, crear un espacio grande para la comunidad latina. Todavía no lo logro, pero sí me ha sorprendido la vida con esto del programa de televisión y con las entrevistas, etcétera. Tener un alcance tan grande, como te dije antes, yo no lo veo, pero si me ven las personas como un punto clave de conexión, etcétera. Muchas gracias. No dudo que lo que estás haciendo ahora y lo que vienes haciendo desde que arrancaste con Latinas Winnipeg es la semilla y son el abono para, estoy muy segura, el momento en que vayas a crear ese centro comunitario. Estoy segura que así va a ser. Fernanda, ya casi vamos llegando al cierre de la entrevista y yo tengo un segmento de cierre, pero antes del segmento de cierre, quisiera preguntarte si hay algo más que quieras decirle a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, pues que nos apoyen en las redes sociales, sigan pasando la voz de que existe esta bonita organización para mujeres. Estamos tratando de contactar a todas las mujeres dentro de la provincia de Manitoba, así que vamos a pasar a la voz a los pequeños pueblitos o las personas que conocemos alrededor de la provincia para poder unificarnos y poder crear más apoyo entre todos. Bueno, pues vámonos al segmento de cierre. ¿Qué pedazo de Ecuador te gustaría traerte ya para Canadá? La costa ecuatoriana y la comida, sí es algo que extraño mucho, Para ti, ¿qué es casa? que es casa. Mm. Um, el lugar donde
que me ha recibido y me ha dado, no puedo decirle una nueva zona de confort, pero es mi ambiente ahora más que una casa lo puedo decir hogar, Latinas Manitoba y también la familia que he creado a partir de mi divorcio, pues sí, ¿qué te puedo decir? ¿Has sentido discriminación o racismo en Canadá? Sí, pero creo que es algo más psicológico porque nosotros somos nuestros propios críticos. Ujú. Entonces, en el momento que te das cuenta que tu inglés no es el inglés que esperabas y te dicen repita, por favor, y es normal que aquí te digan repita porque es válido. Si no entiendes, hay gente con 1000 acentos, personas desde todo el mundo. Entonces, si es que no entiendes, obviamente repite, pero no te sientas mal. Eso no es discriminación, es un proceso de aprendizaje. Muy bien. Con el paso del tiempo te has acostumbrado al frío y ojo que en Winnipeg hace mucho frío. Pues sí. Uno se acostumbra. Me acuerdo de mi primer invierno acá, pues toda una bonita ilusión ver la nieve, pero luego te das cuenta que no puedes salir ni a las calles o es muy difícil tomar el transporte público y sí, es algo a lo que te tienes que adaptar. Ujú. Hasta ahora, ¿valió la pena venir a Canadá? Sí. Gracias nuevamente por contar tu historia, por compartir tu testimonio como mujer migrante, mujer latina allá en Manitoba. Deseo lo mejor de lo mejor para ti como mujer y para el proyecto ya materializado Latinas Manitoba. Gracias, Catalina. Igual te deseo muchos éxitos, cualquier tipo de apoyo que necesites, pues aquí estamos y que tu podcast y todos tus emprendimientos sigan creciendo y llegues a tu meta y más allá. Gracias.